Muy buenas con todos. En esta oportunidad vamos a revisar un temita que puede que sea del interés de las personas que recién están empezando a entrar al competitivo, al PvP, o los que llevan un tiempito ya algo regular. En este juego, cuando hay torneos, cuando hay competencias, siempre hay jugadores que resaltan en la mayoría de torneos. Siempre vas a un torneo, ves que hay tal pata, tal entrenador, que queda primer puesto, segundo puesto, top 5. Normalmente lo ves topeando. Hay patas que siempre que lo ves en torneos, lo normal es que lo veas a medias, de 5 rondas gana 2, gana 3, casi esa es su media, y hay otros entrenadores que cada vez que van a torneos casi que siempre parece que van solamente para participar porque a veces o no ganan ni una ronda o ganan una y ahí quedan, pero igual lo disfrutan. Ya, entonces, a modo general yo lo clasifico en cuatro tipos de entrenadores o gente que juega PvP o el competitivo. Para mí hay cuatro tipos. Están los pro, los jugadores pro, los buenos jugadores, los regulares y los novatos. ¿En qué se diferencian cada uno? Primero, un jugador pro es el jugador que te sabe todo, casi al revés y al derecho. Por ejemplo, te sabe qué Pokémon topean en cada liga, en cada copa temática. Te saben los movimientos que tiene cada Pokémon, cuánta energía requiere, cuánto daño hace, su rendimiento, qué movimientos son buenos, qué movimientos son malos. Te sabe entrar a páginas de consulta. Si no se lo sabe de memoria, lo mínimo es que ya tiene una idea muy general y afina datos revisando estas páginas. Te sabe hacer simulaciones, hace simulaciones en PvPoc, por ejemplo, en otras páginas. Te sabe consultar o sabe entrar a páginas para consultar los tipos de Pokémon que hay, para revisar sus estadísticas o por si ya las conoce, eh, las, eh, las debilidades y resistencias de cada Pokémon, si es que no se lo sabe al 100%, se lo sabe casi, todo, casi completo, y revisa ciertas páginas para complementar, pero no solamente eso, también tiene una capa más, tiene más nivel de estrategia. Con los conocimientos ya antes mencionados, ya te elabora estrategias un poco más complicaditas. Por ejemplo, te puede poner dos Pokémon que son aparentemente débiles a un tipo y lo hace intencionalmente para que tú en batalla le saques counter y te mete counter del counter, por ejemplo. O si no, te hace jugadas un poquito más elaboradas. Te mide tiempos de cambios de Pokémon, por ejemplo, eh, en una pelea te cuenta los movimientos del rival, sabe cuánta energía, por ejemplo, necesita un ataque que le va a counterar y en el momento exacto, preciso, porque ha hecho el conteo correcto, hace el cambiazo y te mete un poke que resiste y ahí ya gana un poco de ventaja. Entonces, eso es lo que tiene un jugador pro. Aparte de lo antes mencionado, tiene esa capa de estrategia, tiene esa capa de juego fino que muy pocos jugadores lo tienen. Y es por eso que normalmente ves a esos entrenadores o ganando torneos o quedando muy bien en la mayoría, ¿no? Puede perder, claro, puede tocarle a veces con un entrenador que realmente no resalta mucho y puede perder. Nadie es invencible en este juego, pero ciertas características y ciertas cositas hacen que su desempeño general sea ese. Ganar torneos, quedar segundo o tercero o como mínimo, hacer un muy buen desempeño. Después le siguen los jugadores, los buenos jugadores. Los buenos jugadores eh, tienen todo lo que dije, menos un nivel de estrategia alto o un juego muy fino. Simplemente los muy buenos jugadores, a diferencia de los pros, también te saben leer. Conocen el meta, conocen de los movimientos, testean,
conocen debilidades, resistencias, todo lo que un pro sabe, solamente que todavía le falta ese nivel de estrategia, digamos, entre comillas, avanzado. Ese juego fino de, por ejemplo, meter un poke en el preciso momento, saber contar cuánta energía más o menos tu enemigo va acumulando para lanzar un ataque. Ya. Eso es lo que diferencia a un pro de un muy buen jugador. La capa de estrategia y juego fino que lo tiene el pro y todavía le falta pulir al buen jugador. El buen jugador no es como el pro, que tiene un mayor índice de torneos ganados, pero de vez en cuando gana torneos y su desempeño por lo general es bueno. Eh, Normalmente topea. Ese es lo normalmente. Normalmente topea top 5, top 4, top 3. En torneos grandes también da muy buenos resultados. No como el Pro, como te digo, que el Pro por el nivel un poquito más avanzado que eh, tiene un índice mucho mayor de victorias que un muy buen jugador. Después le sigue el jugador regular. El jugador regular es ese jugador que eh, todo lo que mencioné sobre el meta, sobre movimientos, te lo sabe, pero a medias. Llega una copa y ese entrenador lo único que hace es copia y pega, copia y pega. Ve qué usa la gente, ve qué es lo mejor que los mejores Pokémon para determinado torneo, para determinada copa. Y lo que hace es practicar, practicar, practicar. Pero es mecánico. Normalmente este tipo de jugadores no ve la lógica tras estas estrategias, no sabe por qué, por ejemplo, X Pokémon debe usarse en esta copa eh, o por qué sacarle determinado counter. El problema de estos entrenadores es que al ser mecánicos, al no entender la lógica, al no saberse al completo la tabla de tipos, que es algo que los buenos jugadores y los pro lo saben al revés y al derecho, es que ante situaciones nuevas en las cuales él no está preparado, por ejemplo, él ha copiado y pegado 15 Pokémon de una copa. Le sacan un Pokémon que no está en su que, que no está en su radar, que él no lo ha, ¿cómo así decirlo? No lo ha testeado o no lo ha visto, entonces no va a saber qué hacer en esa situación, no va a saber si cubrir, no cubrir, no va a saber qué ataque realmente lanzar para que tenga buen resultado y es ahí donde pierde. Estos jugadores, los regulares, su desempeño en torneos en general es de medio un poquito para abajo. No son terribles, no son malos jugadores, están en camino para ser buenos jugadores, buenos entrenadores, pero les falta eso, les falta meterse un poco más de lleno en la lógica del PvP, saber un poquito más de movimientos. ¿Cómo sabes tú que un entrenador no es un buen jugador si no es un jugador regular? Porque todavía no sabe bien la resistencia, no sabe por qué un movimiento no es súper efectivo, porque es no eficaz, no te sabe los movimientos bien, o los nombres y un montón de cositas más. A estos jugadores todavía les falta un poquito para afinar, están en buen camino, pero les falta ese plus para que vayan avanzando al siguiente escalón. Eh, Rara vez gano en torneos, como te digo, es juego mecánico. El juego mecánico te ayuda, a veces sí, a veces no, pero está la diferencia, que en el general, quien tiene un poquito más de conocimiento de estos temas, su índice de victoria es mayor en el general de las situaciones y de torneos. Y tenemos al final los entrenadores novatos. Los novatos son esos entrenadores que casi no te saben ni de tabla de tipos, te preguntan siempre qué pokés usar porque no conocen nada, no conocen de movimientos, están casi en cero. Lo único que hacen es participar y poco antes de casi todos los torneos casi ni arman equipo y si lo arman realmente no lo arman con alguna lógica en específico. Estos entrenadores sí tienen que meterse de lleno, revisar tabla de tipos, revisar estas páginas,
Más que nada consultar a otras personas, a otros amigos que sepan de PvP o que ya tengan un nivel de regular o bueno. Y si tienen amigos que son pro, mucho mejor para que estén más enterados. Pero si estas personas eh, o recién inician o ya tienen tiempo, pero la pereza tal vez no los hace avanzar. Porque este juego es bastante de conocimiento. Una gran parte es el que sabe bastante, ya tiene eh, altas posibilidades de ser ya un buen jugador. Porque todo es acá conocer. Si es que tú sabes qué daño te va a ocasionar un determinado ataque, si tú sabes si te va a ser eficaz o no eficaz, entonces sabes si cubrir o no cubrir, sabes qué Pokémon meter, entonces ya sabes qué hacer. Pero si no sabes lo básico, el manejo en cancha, el manejo de batalla, no lo vas a tener. Entonces, de recomendación a estas personas que son novatas, que su rendimiento en torneos es casi siempre perder o ganar de vez en cuando una o dos rondas, métase un poquito más. Yo sé que puede ser trabajoso, pero una vez que lo entienden, ya el resto va caminando ya más fácil. Así que nada, espero que esto le ayude más a los entrenadores nuevos o a los jugadores regulares que tal vez no saben por qué no avanzan, por qué pasa el tiempo y ellos siempre siguen tal vez en lo mismo y hay jugadores que siempre saltan y no saben por qué. Bueno, esa es la razón por la cual tal vez todavía no das el siguiente paso, que ojo, cualquiera puede darlo, cualquiera puede ir avanzando, cualquiera puede ir avanzando de novato a regular, de regular a bueno, y con mucho esfuerzo ser un pro. Pocos lo llegan a hacer, eso sí, hay que, hay que ser claros. Siempre en todo juego, siempre va a haber un puñadito que va a ser los más pro, los más que resaltan, y es con eso, ¿no? Y esa gente que resalta es gente que ya le mete un poquito más de dedicación y estrategia para que puedan resaltar, porque nada es gratis, nada es gratis. Todo lo que los, los pro consiguen es por esfuerzo y dedicación, así que espero que te sirva y si quieres ser competitivo en este juego, al menos en lo que es PvP, ya sabes, infórmate bastante y consulta a quienes sepan del tema. Bye.